Perdí a mi mamá a los 10 años, después de 8 años con una madrastra fría. Descubrí que ella es mi media hermana y el hombre al que llamaba papá no es mi verdadero padre. Bueno, aquí vamos. Imagina que te cuento esta historia mientras tomamos café, dejando que todo se desborde. A veces juro que mi vida es una comedia, una muy mala. Quiero decir, perder a mi mamá cuando solo tenía 10 años ya es un punto de trama pesado, ¿verdad? Y luego añadir a la madrastra, que básicamente es la antagonista en mi arco personal. Es todo demasiado. Déjame darte un poco de contexto. Mi mamá falleció cuando tenía 10 años, cáncer. Clásico comienzo de historia triste, todavía duele, incluso 8 años después, es como un agujero en mi vida que nada puede llenar. Papá estaba hecho un lío, obviamente es un buen hombre, solo que no está hecho para ser padre soltero, especialmente para una niña en duelo. Y ella, Carol, mi madrastra, apareció un par de años después de que mamá murió. Es lo suficientemente amable, supongo, civilizados, podemos estar en la misma habitación sin arrancarnos los ojos, lo cual supongo que es un progreso, pero cercanos, absolutamente no. Estamos tan cerca como dos extraños compartiendo un asiento de autobús. Es simplemente rara, como ella es. Trata de competir con mi mamá, es lo más extraño, no es como si mi mamá estuviera aquí, y defender su título de mamá, pero Carol actúa como si fuera una competencia. De todos modos se pone muy irritable cuando hablo de mamá, o cuando uso algo que le pertenecía. Lo peor es mi collar es una cosa vieja, solo una simple cadena de plata con un pequeño colgante en forma de corazón, pero era de mamá, ella me lo dio justo antes de que ella falleciera. Es lo único que tengo que se siente como una conexión tangible real con ella, así que si yo lo llevo básicamente todos los días, es como si un pequeño pedazo de ella siempre estuviera conmigo. A Carol no le gusta. Hace pequeños comentarios como, ¿sigues usando esa cosa vieja? O, ¿no crees que ya es hora de que consigas algo un poco más moderno? Es como si quisiera que me lo quitara, que lo escondiera, que pretendiera que mi mamá nunca existió, y eso es lo que me molesta. No se trata solo del collar, se trata de todo, se trata de que ella intenta borrar a mi mamá, reescribir mi historia y simplemente no lo soporto, así que hace unas noches salimos a cenar, todos, papá, Carol, yo y los padres de Carol. Su mamá es... Bueno, es un caso. Imagina a la suegra sobreprotectora estereotipia. Siempre tiene algo que decir, alguna opinión que ofrecer, alguna manera de hacerme sentir que no soy lo suficientemente buena. De todos modos, estábamos sentados alrededor de la mesa haciendo pequeñas charlas cuando la mamá de Carol notó mi collar. «Oh, qué collar tan bonito», dijo con un tono dulce. «¿Dónde lo conseguiste?» Suspiré por dentro, «Aquí vamos». Era de mi mamá, dije tratando de mantener un tono neutral. Ella me lo dio antes de que ella falleció. Yo lo llevo todos los días y luego Carol simplemente se descontroló. «Bueno, técnicamente soy tu mamá ahora», dijo interrumpiendo con una sonrisa empalagosa. «He hecho más de madre en los últimos 8 años que ella en 10. Te juro que toda la mesa se quedó en silencio, se podía escuchar caer un alfiler. Incluso la mamá de Carol se veía sorprendida y esa mujer lo ha visto y dicho todo. Mi papá solo miraba su plato como si intentara volverse invisible. No sé qué me pasó, tal vez fueron los años de resentimiento reprimido que finalmente estallaron, tal vez fue la mirada de Carol. Esa mirada engreída y satisfecha que simplemente me hizo querer gritar, tal vez fue el hecho de que lo dijera frente a sus padres como si estuviera tratando de ganar puntos con ellos, lo que fuera. Perdí la paciencia, solo me reí, una risa corta, aguda y sin humor. Si piensas que ser madre es tratar de borrar a la madre real, dije con mi voz goteando sarcasmo, entonces sí, ha sido increíble. Su cara, desearía tener una foto, era como si la hubieran abofeteado. Su madre soltó un suspiro dramático que podría haber hecho añicos el cristal. Mi padre solo seguía mirando su plato como si esperara que la tierra lo tragara entero. Se aclaró la garganta. Eso no ha sido apropiado, necesitas disculparte, pero no lo hice. Dije que estaba cansada de que ella actuara como si mi mamá nunca hubiera existido y que no iba a seguir el juego. Había terminado. El resto de la cena fue un desastre, nadie dijo una palabra. Carol solo me miró con furia, su rostro una máscara de ira, sus padres parecían querer esconderse debajo de la mesa. Mi papá solo seguía suspirando y sacudiendo la cabeza. Tan pronto como llegamos a casa, papá se quedó, me dijo que era irrespetuosa, que había humillado a Carol frente a su familia, que necesitaba disculparme. Dijo que necesitaba ser la persona más grande porque ella solo estaba tratando de conectar.
Para mí eso no se sentía como una conexión, se sentía como un intento de reemplazar a mi mamá, de tomar su lugar en mi vida, de pretender que ella era la única que había importado. Me negué a disculparme, dije que cada palabra que dije era cierta, que estaba cansada de que ella intentara reescribir mi historia. Ahora mi madrastra apenas me habla. Me trata con silencio, lo cual, honestamente, es un alivio. Es mucho más pacífico por aquí cuando no está hablando, pero mi papá no para de insistir. Sigue diciéndome que necesito disculparme, que estoy lastimando los sentimientos de Carol, que le estoy haciendo las cosas difíciles a él. Actúa como si yo fuera la que empezó todo esto, como si yo fuera la que está siendo irrazonable. Casi cedí, para ser honesta, casi me disculpé solo para que se callara, pero luego pensé en mi mamá, en su memoria, en cuanto significa para mí mantener viva en mi corazón y sabía que no podía hacerlo, no podía disculparme por defenderla, pero aquí está la cosa, últimamente ha habido algunas cosas que han estado sucediendo que me han hecho cuestionar cada vez más con quién estaba viviendo. Primero, están las pequeñas cosas. Las recetas favoritas de mi mamá desaparecieron misteriosamente de la caja de recetas que tenía guardada en el ático, todas ellas, reconocería la cocina de mi mamá en cualquier lugar y esas recetas eran todo lo que quedaba de su cocina, pero desaparecieron. Luego están las fotos que encontré, muchas de las fotos de mamá y papá ya no estaban puestas, si lo estaban, Carol aparecía para reemplazarlas. Es como si mamá nunca hubiera existido en primer lugar, pero eso me lleva al mayor problema, la muerte de mi mamá. Siempre fue un tema sensible y nunca presioné a mi papá para que me diera detalles porque se pone triste, pero sentí que era el momento de hacer una pregunta, así que lo hice. Papá, le dije, ¿qué exactamente le pasó a mamá? Quiero saber los detalles, merezco saberlo, ahora soy una adulta. Te lo he dicho antes, ella tenía cáncer y eventualmente sucumbió a él. Fue trágico, fin de la historia que me contó. No, cuéntame más, supliqué, ¿cuándo la diagnosticaron? ¿Qué tipo de cáncer? Fue al hospital, mi papá de repente se cerró, actuó muy raro, ¿por qué necesitas saberlo? Fue hace mucho tiempo, la diagnosticaron un tiempo antes de que nacieras, fue al hospital y recibió tratamiento antes de que nacieras, pero mamá no se enfermó hasta que yo tenía 10, ¿tuvo cáncer por segunda vez? Insistí, la cara de mi papá se puso pálida, no tuvo cáncer por segunda vez, me dijo, pero estuvo enferma durante años, entrando y saliendo de tratamiento, ¿verdad? Volví a preguntar. Fue entonces cuando cayó la bomba. Carol tiene cáncer. Tu mamá murió en un accidente de coche, me dijo, mi cara se puso blanca como un fantasma, simplemente me quedé en blanco, pero si mi mamá murió en un accidente de coche, entonces había un gran vacío que no tenía sentido, y es justo cuando estoy a punto de confrontar a Carol cuando sucede algo aún más extraño. Estoy buscando en uno de los armarios para sacar algunas ollas y sartenes cuando cae una caja. La recojo y me doy cuenta de que es la caja de pertenencias de mi mamá, todos los recuerdos y objetos que estaban escondidos aquí. La abro y empiezo a llorar de inmediato. Esto es uno de los últimos recuerdos que tengo de mi madre. Recuerdo haberla visto hacer esto y dármelo. Fue entonces cuando miré hacia abajo y vi algo más. Había fotos y cartas allí que no estaban antes. Eran claramente de Carol. Las recogí y las leí, y lo que leí me hizo querer vomitar. Todas las cartas estaban dirigidas a mi papá, pero todas eran sobre mamá y lo que decían era absolutamente asqueroso. Carol había estado teniendo una aventura con mi papá cuando mamá estaba viva y ella estaba embarazada. Las fotos eran de Carol y mi papá riendo y sonriendo y en una de ellas Carol estaba sosteniendo a un bebé. No podía ser, ¿verdad? Hice los cálculos en mi cabeza. Carol llegó a la vida de papá un par de años después de que mamá falleció, pero si ella tuvo un bebé cuando mamá todavía estaba viva, ahí fue cuando me di cuenta. Carol no es solo mi madrastra, es mi media hermana. Sentí que me iba a desmayar, todo de repente tuvo sentido, la vibra extraña, la competencia con mi mamá, los comentarios mordaces, el borrador, todo apuntaba a una cosa, Carol no solo está tratando de reemplazar a mi mamá, está tratando de borrarla para que pueda tomar su lugar como la número uno de mi papá, pero, ¿por qué? ¿Qué motivaría a alguien a hacer algo tan cruel? Fue entonces cuando miré hacia abajo y vi algo más en la caja, una carta. Estaba dirigida a mí. La recogí y la leí, y lo que leí me heló la sangre. La carta era de mi mamá, estaba escrita unas semanas antes de que ella muriera y revelaba un secreto que cambiaría todo. Querida Megan, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que me he ido y hay algo que necesito decirte antes de irme, ¿algo?
que he estado guardando de ti durante mucho tiempo, tu padre no es tu padre biológico. Parpadeé, leí la frase una y otra vez, no podía ser verdad, simplemente no podía ser. Sé que esto es mucho para asimilar, continuó la carta, pero es la verdad, tu padre, el hombre que has conocido toda tu vida, no es tu verdadero padre es el padre de Carol. Me quedé sin aliento, todo tenía sentido ahora. La extraña conexión que sentía con los padres de Carol, la forma en que su madre parecía favorecerme a mí sobre Carol, todo era porque ellos conocían la verdad, sabían que yo era su hija. Pero, ¿por qué mi mamá nunca me lo dijo? Nunca te lo dije porque tenía miedo. La carta explicaba que tenía miedo de lo que pasaría si te enterabas, tenía miedo de perderte, tenía miedo de herir a tu padre, él te ama tanto y no quería quitarle eso, pero ahora que me he ido, no puedo mantener este secreto por más tiempo, mereces conocer la verdad, mereces saber quién eres realmente, te amo más que a nada en el mundo y espero que algún día puedas perdonarme por haberte ocultado esto. Me eché a llorar. No podía creerlo, toda mi vida había sido una mentira. El hombre que pensé que era mi padre no era mi padre en absoluto y mi madrastra era en realidad mi media hermana y su padre era mi verdadero papá. Era demasiado para asimilar, mi cabeza daba vueltas, mi corazón se rompía. Fue entonces cuando Carol entró en la habitación, echó un vistazo a mi cara y supo que algo estaba mal. ¿Qué pasa?, preguntó su voz llena de preocupación. No dije nada, solo levanté la carta. Carol la tomó y la leyó y mientras leía su rostro se quedó pálido. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó ella con la voz apenas un susurro. Estaba en la caja, dije con la voz temblorosa. La caja con todas las cosas de mi mamá, la encontré, ahora todo tiene sentido. Estabas celosa, estaba embarazada de mí y luego está mamá. ¿Qué hiciste? Simplemente no pude contener mi ira. No quise que nada de esto sucediera, dijo con la voz quebrándose. ¿Qué quieres decir con que no quisiste que nada de esto sucediera? Grité. Tuviste una aventura con mi papá mientras mi mamá estaba viva, se quedó embarazada de mí. Y luego llegaste a mi vida y trataste de borrarla. ¿Cómo pudiste? ¿Hiciste eso? ¿Mataste a mi mamá? No fue así, protestó. Empecé a salir. Ya terminé, me voy. Espera, ¿no quieres escuchar mi versión?, dijo y me agarró del brazo. Lo torcí y le di una patada en el estómago. La empujé con todas mis fuerzas y salí por la puerta. No tengo idea de a dónde voy, qué estoy haciendo, pero nunca podré volver ahora. Historia 2. Solía ser invisible en la familia, siempre comparada con mi hermana dorada, aunque yo era la que cargaba con todo. No estoy segura de que esta historia sea real, tal vez. Es solo un recuerdo distorsionado o una versión que mi mente inventó para hacer las cosas más fáciles de aceptar, o tal vez es una historia que se ha contado tantas veces que ni siquiera yo puedo distinguir lo que es verdad y lo que es imaginado. De cualquier manera, esta es mi historia y la voy a contar como la recuerdo. La sangre es más espesa que el agua. En mi experiencia, la sangre es solo una sustancia pegajosa y desordenada que mancha todo lo que toca, y la familia. La familia es solo un grupo de personas que están legalmente obligadas a hacerte sentir mal, especialmente cuando eres el fracaso. Me llamo Natalia, y desde que tengo memoria, he sido la decepción, la que no alcanzaba las expectativas. Y mi mamá se aseguró de que nunca lo olvidara. Verás, tengo una hermana, Mari era perfecta. Niña dorada, ni siquiera comienza a describirla. Ella fue la oradora de la graduación, se graduó de una universidad privada, escaló posiciones en el corporativo, todo lo que tocaba se convertía en oro, o al menos así parecía. Mamá prácticamente la adoraba, la llenaba de elogios, presumía de ella con cualquiera que escuchara y la usaba constantemente. Como una vara de medir mi propio valor y siempre me quedaba corta. No es que fuera una vaga ni nada por el estilo, tenía un buen trabajo en IT, estable, confiable, pagaba las cuentas, incluso logré ahorrar una cantidad decente de dinero, pero eso no era suficiente, no era lo suficientemente prestigioso, no era lo suficientemente alegre y las constantes comparaciones me volvían absolutamente loca. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Mari nunca haría eso, deberías tomar una página del libro de Mari. Juro que escuché esas frases tantas veces que empecé a ver la cara de Mari cada vez que cerraba los ojos. Lo que realmente me molestaba no eran solo los constantes desprecios, sino la hipocresía descarada. Yo era la que siempre estaba ahí, la que recogía las piezas en silencio, la que realmente mantenía a la familia a flote. Verás, la exitosa carrera de Mari podría haber parecido impresionante en papel, pero no se traducía exactamente en dinero en efectivo. Ella estaba obsesionada con las apariencias, luciendo su ropa cara, su coche elegante, su lujoso apartamento, pero bajo la superficie era un desastre financiero. ¿Y quién crees que la rescataba cada vez?
Yo había estado cubriendo las cuentas de mamá durante años. Pagos de la hipoteca, gastos inesperados, la interminable serie de emergencias. Lo hice por culpa, por un sentido de obligación mal colocado, pero ¿alguna vez recibí un gracias? ¿Alguna vez recibí una palmadita en la espalda? Para nada. Solo era el cajero automático, la fuente confiable de fondos en la que siempre se podía contar, y Mary, ella era la estrella, la que merecía todos los elogios, aunque básicamente vivía de mi trabajo duro. Y luego llegó el día en que finalmente estallé. Mamá estaba de nuevo comparándome con Mary, diciéndome de cuánto me ponía celosa de su éxito. Había tenido suficientes años de resentimiento, años de sentirme invisible, años de ser tratada como basura. Finalmente se desbordó. Estás celosa de tu hermana, ella es la exitosa, nunca serás como ella, dijo con esa voz condescendiente que siempre me hacía hervir la sangre. Reí, un sonido corto, agudo y sin humor. Bien, dije, mi voz goteando sarcasmo, entonces ella puede pagar tus cuentas. Vi con una satisfacción perversa cómo se torcía el rostro de mi madre con ira, pero no me detuve ahí. Sabía que estaba cruzando una línea, que estaba a punto de desatar una tormenta de proporciones épicas, pero no me importaba, ya estaba cansada. ¿Por qué no la llamas ahora mismo, mamá?, dije empujando mi silla lejos de la mesa. Pídele que cubra la hipoteca este mes, ya que soy tan inútil, supongo que no necesitarás más mi ayuda. Los ojos de mi madre se entrecerraron con desconfianza. Sabía que hablaba en serio, sabía que estaba a punto de cortar el cordón umbilical de su cómoda existencia, pero su orgullo no le permitía retroceder. Le quitó el teléfono de la mesa, sus dedos temblando ligeramente. Está bien, resopló, ella realmente se preocupa por esta familia, a diferencia de ti. Marcó el número de Mary, puso el teléfono en altavoz y esperó. Prácticamente podía sentir la tensión en la habitación, densa y pesada. Mary respondió al tercer timbre, su voz toda dulzura y luz. Hola, mamá, ¿qué pasa, cariño?, dijo mi madre, su voz impregnada con ese tono manipulador y rasposo que usaba para salirse con la suya. Natalia ha decidido que ya no va a ayudar. Necesito ayuda para cubrir la hipoteca este mes. Breve pausa, un momento de silencio atónito, luego la voz de Mary cambió, perdió esa dulzura, reemplazada por un tono cortante que conocía demasiado bien. Mamá, ya te lo dije, dijo, su voz impregnada de una irritación apenas disimulada. No puedo ahora mismo, acabo de hacer un pago inicial del nuevo apartamento, ya sabes cómo es, pero cariño, mi madre suplicó, su voz quebrándose ligeramente. No sé qué hacer, la hipoteca está vencida y yo, mamá, no puedo, dijo Mary, su voz firme, casi despectiva. Simplemente no tengo el dinero, tú lo resolverás, y eso fue todo. Así, de repente, la niña dorada se había desmoronado. La fachada de perfección se había hecho añicos, revelando la cáscara vacía. El rostro de mi madre era un estudio de incredulidad. Miraba el teléfono con la boca abierta, como si no pudiera comprender lo que estaba oyendo. La realización de que su preciosa Mary no podía o no quería ayudarla fue un golpe que no había visto venir. Decidí retorcer un poco más el cuchillo. Espera un momento, dije, con mi voz empapada de sarcasmo. Pensé que Mary era la exitosa, ¿no debería ser esto fácil para ti? ¿Qué pasó con todo ese gran dinero corporativo? La respiración entrecortada de Mary fue casi audible por el altavoz. Eso no es asunto tuyo, Natalia, espetó, con toda la pretensión de civilidad desaparecida. Oh, creo que sí lo es, repliqué, especialmente porque soy yo quien los ha estado rescatando a ambos durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir los ojos de mi madre taladrándome, una mezcla de ira y horror creciente en su rostro. No entiendes, dijo finalmente Mary, con la voz tensa y forzada. Mis gastos son una locura, el apartamento, los pagos del coche, las tarjetas de crédito, todo se suma, así que la vida lujosa no es tan lujosa después de todo, dije recostándome en mi silla y disfrutando del momento. El resto de la conversación fue un borrón, más excusas de Mary, más súplicas de mi madre y más comentarios sarcásticos de mi parte. Finalmente, Mary colgó, dejando a mi madre mirando su teléfono en silencio atónita. Bueno, dije, levantándome y agarrando mi chaqueta, parece que apostaste al caballo equivocado, mamá. Me di la vuelta para irme, pero mi madre me agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. No puedes simplemente alejarte de esto, Natalia, dijo ella con la voz temblorosa. Yo necesito tu ayuda. Miré hacia abajo a su mano en mi brazo y luego de vuelta a su cara.
Por primera vez vi un destello de algo genuino en sus ojos, no amor, no afecto, sino miedo. Pensé que Mary lo estaba manejando. Dije con mi voz fría e indiferente, lo hará. Ella susurró, solo necesita tiempo. Era la misma promesa vacía que me había estado haciendo durante años. Levanté una ceja y, mientras tanto, ¿qué pasa contigo? Su mano se apretó en mi brazo, sus nudillos blancos. Eres mi hija, Natalia, dijo con voz suplicante. No puedes dejarme perderlo todo. Fue entonces cuando vi todos los años de manipulación, todos los años que me obligó a seguir sus hilos. No iba a funcionar. Le arranqué los dedos de mi brazo. Tú tomaste tu decisión, mamá, dije con la voz tan dura como piedra. Ahora tienes que vivir con ello. Y con eso salí por la puerta. No miré atrás mientras me alejaba conduciendo. Sentí una extraña mezcla de emociones girando dentro de mí, alivio, ira, tristeza y algo más, algo oscuro y desconocido. ¿Estaba disfrutando esto un poco demasiado? Durante las siguientes semanas hice todo lo posible por ignorar el caos que se estaba desatando en casa. Mi madre me bombardeó con llamadas y mensajes que iban desde súplicas desesperadas hasta acusaciones enojadas. Mary se quedó en silencio, probablemente demasiado ocupada tratando de evitar que su propia vida se desmoronara como para preocuparse por su madre, pero yo no flaqueé. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Había pasado demasiado tiempo sacrificando mi propia felicidad por el bien de una familia que no me apreciaba. Era hora de ponerme a mí misma en primer lugar. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era Alejandra, una amiga de la familia, una de las pocas. Me llamó y dijo con voz grave. Creo que necesitas saber lo que está pasando con tu madre. Suspiré. ¿Qué pasa ahora? ¿Finalmente la desalojaron? Es peor que eso, Natalia. Alejandra dijo, desesperada, que ha estado llamando a todos pidiendo dinero, incluso ha estado intentando vender algunas de las reliquias familiares. La noticia me impactó más de lo que esperaba, esto se estaba saliendo de control más de lo que quería, así que Alejandra continuó y luego dijo, Mary, esa es otra historia. Alejandra, por favor, ve al grano. Respondí con mi tensa voz. Escuché de un pajarito que Mary tiene a los prestamistas usureros tras de ella. Un consejo, no te acerques a la acción, no querrás involucrarte. Adiós. La llamada se cortó. La noticia me dejó paralizada. Empecé a juntar todas las cosas que Alejandra y mamá han estado diciendo a lo largo de los años, el hecho de que Mary estuviera tan apretada de dinero y cuanto presumía de ser de clase alta. Decidí dejar las cosas como estaban, iba a esconderme. Intenté restarle importancia, diciéndome a mí misma que no era mi problema. Pero no podía quitarme la sensación de que las cosas se estaban saliendo de control. Seguía pensando en mi madre sola y desesperada y en Mary que había hecho cosas que estaban mal, se había puesto en gran peligro. Mi corazón se hacía más pesado y no había nada que pudiera hacer. Decidí protegerme. Empecé a desviar grandes sumas de dinero a cuentas del extranjero, asegurándome de que nadie, especialmente Mary, pudiera encontrarlas, ya que estaban dispuestos a usarme como un cajero automático. No iba a ser usada de esa manera, era libre de hacer lo que quisiera. La culpa por el egoísmo apenas pinchó mi conciencia, era supervivencia. Una semana después, recibí una llamada de Alejandra, preocupada. La contesté de inmediato. Esta vez, Natalia, odio ser yo quien llame, pero es importante. Mi estómago se hundió. Por favor, dime que mamá no va a hacer algo estúpido. Dije, mi voz apenas un susurro. Es sobre Mary. Nadie puede localizarla. Se perdió la cena con sus compañeros de trabajo, quienes llamaron para ver cómo estaba, ya que no la han visto en el trabajo en la última semana. Hice una pausa. En la última semana, no he visto llamadas ni mensajes. Es extraño, pensé, pero al mismo tiempo no lo era. Yo era una de las pocas personas a las que mamá y Mary contactaron. ¿Qué sabía yo? ¿Es esto sobre prestamistas? Respondí, con el temor apoderándose de mi voz, no lo sé, pero esto parece presagiar un desastre. Alejandra dijo, su voz temblando, de acuerdo. Iré a su apartamento y revisaré las cosas, respondí, dudando en involucrarme. Cada paso más cerca se sentía como si estuviera pisando arenas movedizas, sabiendo que podría arrastrarme. Demasiado, una parte de mí me gritaba que me mantuviera alejada, que ya había hecho suficiente, pero la otra parte, la parte que aún aferraba. Un retorcido sentido de familia no me dejaba dar la vuelta mientras conducía hacia el apartamento de Mary.
No podía evitar sentir una sensación de terror, el cielo se había vuelto gris y el viento se intensificaba, como si presagiara lo que estaba por venir. Pensé en dar la vuelta para mantenerme alejada, pero estaba tan cerca y una parte de mí necesitaba saber qué había pasado. La culpa pesaba sobre mí, entré en el estacionamiento de los apartamentos de Mari y caminé hasta la puerta. Cuando fui a tocar, la puerta se abrió de golpe, revelando una escena que quedaría grabada para siempre en mis pesadillas. El aire estaba impregnado con un fuerte olor metálico, los muebles de la sala estaban volteados y destrozados, y pedazos rotos de porcelana estaban esparcidos por el suelo. Seguí las manchas rojas por toda la habitación y hacia el dormitorio. Cuando llegué a la puerta, miré dentro y de inmediato corrí hacia un bote de basura para vomitar. Lo que vi es algo que nunca olvidaré. Mari estaba extendida sobre la cama con cortes por todo el pecho, su apartamento había sido completamente saqueado y robado. Yo fui la primera en llegar a la escena, ella yacía como una muñeca desechada, su imagen perfecta destrozada, su vida brutalmente extinguida. Salí corriendo del apartamento, jadeando por aire. Me tambaleé hacia un bote de basura cercano y vacié mi estómago. La bilis quemaba mi garganta cuando finalmente pude levantarme. Saqué mi teléfono y marqué 911. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el móvil. Las autoridades invadieron la escena, la policía, los paramédicos, los investigadores de la escena del crimen. Una megafonía de sirenas y luces intermitentes que solo amplificaron el horror de lo que acababa de presenciar. Me interrogaron durante horas, me preguntaron sobre mi relación con Mari, mi conocimiento de sus deudas, sus asociaciones. Se hizo evidente que yo era una de las últimas personas con las que Mari se había puesto en contacto. El detective me vio como sospechosa. Finalmente, exhausta y traumatizada, me liberaron, me advirtieron que no me fuera de la ciudad, que todavía era una persona de interés. No me importaba, solo quería ir a casa para borrar las imágenes de mi mente, olvidar todo lo que había sucedido, pero sabía que era imposible. Estaba manchada para siempre. Mientras regresaba a mi auto, un escalofrío comprensión comenzó a apoderarse de mi mente. Esto no era solo sobre el dinero, se trataba de algo más oscuro, algo que se remontaba a nuestra retorcida historia familiar. Nuestra venenosa dinámica hizo que mi negativa a ayudar a poner en marcha esta cadena de eventos fuera responsable de la muerte de Mari. Eran las 3 de la mañana cuando recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero la misma sensación de pavor que me había plagado todo el día me obligó a contestar. La voz del otro lado estaba distorsionada, casi robótica. Me envió escalofríos por la columna vertebral. Gracias por hacer lo que hiciste. Pusiste a tu mamá en libertad. Espero que vivas una larga vida. Entonces la llamada terminó. Inmediatamente, mi sangre se heló. Esas palabras sonaban como una amenaza, una promesa, una confesión. Revisé mi cuenta bancaria y vi que todos mis ahorros y riqueza habían sido transferidos a una cuenta en el extranjero, una cuenta propia. ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? El miedo se estaba apoderando de mí. Era lo siguiente. Recibí una llamada en la mañana para asistir al funeral de Mari. Asistí con el corazón apesadumbrado. La llamada resultó ser de mamá. Recogí a mi mamá y ella era una cáscara de lo que era. No había emoción, ningún sentimiento. Nos sentamos en los bancos, sin expresión. Las palabras y oraciones de los oradores no hicieron nada para aliviar la atmósfera. Yo estaba recibiendo miradas y fulminantes miradas de todos los miembros de la familia. Yo no era la niña dorada y nunca lo seré. Manejamos a casa en silencio, y era un silencio que iba a tener que llevar conmigo por el resto de mi vida. A medida que los días se convertían en semanas, me sentía tan vacía. Aunque mi vida era financieramente estable y libre de mi familia, no tengo a nadie a quien recurrir. También tengo sangre en mis manos, ya sea directa o no. Recibo una llamada de la policía y dicen que están cerrando el caso de Mari porque sospechan que es alguien fuera del estado. Me dan sus condolencias y luego cuelgan. Nunca puedo decirle a mamá sobre eso, es demasiado frágil y podría matarla. Ha pasado un año. Recibí una llamada y es de un número desconocido. Contesté y escuché a mi mamá decirme estas palabras: eres libre, finalmente ambos somos libres. Era la única opción que podía tomar. Por favor, no me encuentres.
Traté de responder con las palabras, ¿qué quieres decir? Pero la llamada terminó de inmediato. Traté de volver a llamar, pero la línea se cortó. Fue entonces cuando me di cuenta de que esas eran las palabras de alguien que estaba al borde, de alguien a quien no le quedaba nada. La finalidad de estas palabras era casi decirlo. Me comuniqué con Alejandra sobre mi madre y buscamos todo el día y toda la noche. Publicamos fotos, llamamos a las autoridades y nada. 3 días después, recibí una llamada de la policía local. Se encontró un cuerpo en el depósito. Tuve que ir a identificar el cuerpo y era mi madre. Se había ido, había saltado al embalse. Me quedé sin nada. No quería esto, quería liberarme de ellas, pero no que perecieran. Quería escapar, no destruir. Vendí todo y decidí mudarme. Dejo este lugar atrás, con los horribles recuerdos que han ocurrido. La cuenta corriente la dejé intacta. Era dinero contaminado, dinero ensangrentado, y no quería tener nada que ver con eso. Le di los detalles a Alejandra, ella podía donarlo, quemarlo, hacer lo que quisiera con él. Solo quería que desapareciera.